Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta nueva sesión de la materia de lenguajes de programación 2, específicamente en el lenguaje de programación Python. Mi nombre es Franklin Freire, voy a ser su docente en esta oportunidad y vamos a hablar desde lo más básico hasta un poquito entrado los tipos de datos que se conocen con el lenguaje de programación Python. Vamos a pasar por el concepto y retomando un poco lo que vimos ya en clases anteriores sobre lo que es algoritmos. Ya sabemos lo que son algoritmos, son ciertos pasos que tenemos que seguir para tener una tarea realizada. Y también el análisis que se tiene que hacer, análisis algorítmico es importante porque nos va a permitir plasmar nuestras ideas que tenemos del mundo real, plasmarlas al mundo digital. En este momento voy a compartir mi pantalla y vamos a pasar, por ejemplo, en el lenguaje de programación, ¿qué es Python? Python es un lenguaje de programación creado por Guido van Rossum a principios de los años 90. Si bien es cierto que fue creado en esa época, no tiene ni 15 años que está recién masificándose porque estaba el mercado dominado por otros lenguajes de programación que son un poquito más complejos, digamos así, un poco más complejos como el Java. Y el Python se lo tenía más como para el ámbito académico. Pero bueno, es un lenguaje interpretado. ¿Por qué es un lenguaje interpretado? Se dice que es un lenguaje interpretado porque a través de scripts de un tipado dinámico, vamos a decirlo como es la lámina, pero es un lenguaje interpretado porque no necesita de una fase de compilación previa para ejecutarse en una máquina. Simplemente necesita leerse en tiempo real todo lo que es el script para que vaya ejecutando las tareas. Esto tiene el beneficio y también tiene una desventaja. El beneficio es que no necesito una plataforma suficientemente grande para poder generar un programa o que este programa corra. Es multiplataforma, como lo dice la lámina también. Pero la desventaja es que si yo no le voy a poner los tipos de datos que solo necesito, me va a cargar todos los tipos de datos y me va a hacer un consumo mayor de memoria. Claro está que existe una plataforma que es online, pero eso lo vamos a ver más adelante, en donde nos obviamos esa pequeña desventaja que tiene este lenguaje. También dice la lámina que la curva de aprendizaje es bastante corta, se podría decir, es bastante sencillo este lenguaje de entenderse, de implementarse también, porque no necesito librerías más allá de la compilación, de la compilación necesaria para generar un resultado. Ahora, de las empresas que utilizan el Python, pues lo que usted está viendo, está mostrándose, es una parte nada más que que tiene el uso de Python, pero existen muchas otras, tanto grandes como pequeñas, para poder utilizar esta pequeño gran lenguaje. Lo que son empresas como Google, que tenía un departamento dedicado a esta generación, YouTube, Facebook, Netflix, empresas grandes como IBM, Prezi, el PayPal, la, la CIA, como ustedes pueden ver ahí, no sé hasta qué punto ellos tienen implementado todo este lenguaje en sus sistemas. Vamos a poner acá. Pues bien, llegando a los tipos de datos, pues tenemos los números enteros y puntos flotantes. Claro está que en la tabla ustedes van a ver cuáles son los tipos de datos, la clase, las notas quiere decir qué observación tienen y un pequeño ejemplo del mismo. Igual esta lámina va a ser compartida con todos ustedes para,
para que lo puedan revisar más en detalle. Los números enteros y punto flotante en realidad son los números que nosotros conocemos como el entero, el 10, el 1, el 5, cualquiera que no tenga una parte decimal. Y el de punto flotante, pues son obviamente los enteros y decimales. Están ahí los números racionales y los números irracionales. Y en este tipo de datos, pues obviamente solo me van a servir un para tener un cálculo numérico cuando yo lo requiera. Las de cadenas de texto, por ejemplo, los strings, se representan con el str. Pueden contener letras, también pueden tener números y caracteres especiales. Sin embargo, todo lo que va a leer Python se lo va a considerar como texto a menos que usted le diga lo contrario. Por ejemplo, si usted le pone el 1 y el 2, si usted no le da ningún tipo de tratamiento previo o una operación, para Python va a ser simplemente un texto que usted le puso de 1 y 2. Si usted le dice que es un número entero o le dice que es un número, el int, vamos a regresar a la lámina, le pone un tipo int, le va a decir que ese es un número entero, pero no puede mezclar esos números, el entero y el flotante. ¿Por qué motivo? Porque el flotante va a poder leer el entero y el decimal, pero el entero no va a poder leer el que tiene parte decimal. ¿Ok? Simplemente por la naturaleza de los números. Eso es algo que ya está dentro, ya está quemado dentro del código y del propio compilador de Python. Regresando a las cadenas de texto, las cadenas de texto simplemente son las palabras y las letras que nosotros les ingresamos y usamos como lenguaje natural. Los booleanos, por ejemplo, un tipo de dato booleano es algún tipo de dato especial, solo tiene dos valores, el true o el false. Se utilizan expresiones lógicas y condicionales. ¿Por qué motivo? Porque simplemente yo necesito en una operación, hablemos ya de lógica matemática, en una operación solo necesitamos tener ese tipo de resultados, si es verdadero o es falso. Algo tan sencillo como las tablas de verdad que alguna vez los estudiamos en lógica matemática. Yo utilizo ese tipo de datos para obtener un resultado verdadero y hacer un proceso, o un resultado en falso, hacer otro proceso. Eso cae en los condicionales, que eso lo vamos a ver más adelante. La lectura por teclado en Python. Hasta ahora hemos visto solo el lenguaje como tal en concepto, hemos visto el lenguaje como tal en sus tipos de datos que utilizan, pero no hemos visto nada que se le parezca. No hemos visto nada que se le parezca a cómo voy a utilizar o cómo voy a ingresar la información. Si bien es cierto, yo puedo obtener información desde un archivo, desde una base de datos, desde el resultado de otro programa en un proceso externo, pero también la parte más básica es ingresarla por el teclado, la lectura por teclado. Y dice que utilizamos la función input. Cabe destacar que los comandos o las sentencias en Python no son más que funciones escritas por el creador y la comunidad de desarrolladores del lenguaje hacia, hacia el compilador que va a estar en el corazón de lo que es Python. Si bien es cierto, nosotros podemos utilizar y realizar funciones externas, pero obviamente son funciones, como les comento, son externas al lenguaje. Esta función o esta sentencia, este comando input, es el que me va a permitir ingresar datos de cualquier tipo y yo le puedo discriminar si quiero solo números o quiero también solo letras. Y aquí tenemos un ejemplo. En el nombre ponemos input. Todo lo que va entre comillas no lo va a procesar Python como una entrada, sino que lo va a procesar como un mensaje de texto. Es decir, lo que está dentro de las comillas lo va a presentar en su resultado. Y la edad, la línea más abajo, edad str, ingresa tu nombre, ingresa tu edad,
lo va a tratar ese mensaje como tal, simplemente un mensaje que lo va a leer y lo va a poner en el resultado. Lo que usted le ingrese luego, ahí es que le va a dar un prompt para que usted lo vaya a poder ingresar. Y hay una conversión también de números de texto y stopwords que le llaman en Python. La conversión de tipos. Es posible convertir datos de un tipo a otro, por ejemplo, convertir una cadena en un entero o flotante. Y esto se logra mediante las funciones int, float y str. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. En la edad, yo puedo tener el int de edad string. ¿Por qué tiene subido en str? Porque la edad yo la estoy ingresando como un una cadena de texto, pero quiero darle un tratamiento, porque es un número, un tratamiento de un número entero. Y solo le pongo un número entero justamente por la naturaleza o la característica de la edad, que es un número entero. Nadie tiene una edad de 15.5 o 10.8. Simplemente tienes 15 años o tienes 10 años o tienes 20 años, 30 años. Aquí hay unos ejemplos o vamos a decirle ejercicios, pero son de algo como se conocería, que ya están realizados, ejercicios propuestos por así, ¿no? Y que están resueltos. Pero al usuario que ingrese la longitud y el ancho de un rectángulo, convertir las entradas a números y calcular el área de un rectángulo y demás. Podemos plasmar esto de aquí en un pequeño código. Voy a presentar otra ventana. Y vamos a crear un pequeño archivo que se llame nomás ejemplo 2.py. Estamos utilizando lo que es el Visual Studio Code para poder realizar nuestros ejercicios en esta pequeña plataforma. Permítanme un segundito. Ok. Lo que decía el enunciado. Pedir al usuario que ingrese la longitud y el ancho de un rectángulo. Cuando vamos a escribir solo un mensaje, se va a poner de color verde porque es algo que se conoce como un comentario. Y le ponemos este símbolo de numeral que va a ser leído como tal, como un mensaje nada más. Longitud, str, simplemente le ponemos input, ingrese la longitud del rectángulo. Luego ponemos ancho, str igualmente. Y obviamente el mensaje ingrese el ancho del rectángulo. Lo guardamos, corremos este programita y nos va a pedir solo esos dos tipos de datos. No lo va a procesar, pero los va a pedir. Tenemos 25 y 20. Y el programa termina ahí porque solo le hemos dicho que nos lea esos dos datos. No le hemos dicho que procese nada porque podemos decir que también que no queremos que lo lea como texto,
sino que lo convierta a un tipo numérico. Y otra variable, hacemos ancho, el float, y ancho str. Y simplemente vamos a ponerle área. Vamos a calcular el área de una vez, que es longitud por ancho. Creo que está mal escrito aquí. Y simplemente le ponemos print, que es una sentencia o una función que me va a permitir mostrar lo que yo quiera mostrar. En este caso, el área del rectángulo es, y le ponemos que me muestre área. Ya. Y me muestra el área, me muestra este resultado. Es un código bastante sencillo que me va a permitir ingresar datos por teclado, hacer y se muestra la línea 6 y la línea 7 como la conversión de los datos, y por último me muestra un resultado de estos datos. Ok, bien, vamos a regresar a lo que es la lámina. Pues para terminar en este tema, podemos decir que el lenguaje Python es uno de los más utilizados en el desarrollo de software debido a su versatilidad y sencillez para entenderlo y aplicarlo para tareas sencillas a complejas. Una forma de investigación que yo les doy un pie es que en lo que es la ciencia de datos se utiliza no solo el lenguaje R tradicionalmente, sino también se está utilizando el lenguaje Python para poder realizar las mismas tareas del lenguaje R al lenguaje de Python. Eso se los dejo como una pequeña tarea. La lectura de datos desde el teclado es el primer paso para interactuar con las tareas implementadas en un programa. Python permite ingresar información de forma sencilla, como lo acabamos de ver en el ejercicio propuesto, o ejercicio resuelto, mejor dicho. Yo puedo ingresar datos justamente eh, como que estuviera como solicitando la información a alguien por ahí, algún tema, a través de la sentencia input y demás. Y los tipos de datos son una parte fundamental para el lenguaje de Python porque se le indica la forma de tratar la información introducida por teclado y obtenida desde otros medios. O ya lo comentamos que se pueden obtener información a través de resultados de otros procesos, bases de datos o incluso el eso por teclado. Pues bien, voy a dejar de presentar y si tienen alguna pregunta, alguna duda que tengan sobre el tema, pues este es el momento para realizarlo. Mister, yo tengo una consulta. ¿Podemos regresar al código? Sí, cómo no. A ver, vamos a regresar. Aquí estamos. En el código yo me percaté que usted al inicio declaró longitud subguión str. ¿Ese str qué indica? ¿Que es un string o que con eso ya es string? ¿Qué quiere decir str? Porque abajo, cuando usted hace la conversión, no le pone nada. O sea, dice solamente longitud, no dice si es str o es float, no dice nada. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Ya, es una muy buena pregunta. Gracias por la observación.
Longitud str se lo pone, el nombre es el nombre de la variable, pero se lo pone a propósito porque justamente se está ingresando solo como una cadena de texto. Porque cuando usted le ingresa cualquier tipo de dato a Python y no le indica al principio, no le indica aquí en el input, no se le indica qué tipo de dato voy a utilizar, Python lo va a leer netamente como si fuera una cadena de texto, es decir, como una palabra. Si usted le pone 20 o 25, lo va a leer como si fueran letras. Y abajo, y utilizo este longitud str justamente para decir que estoy utilizando un string. Y en la línea 6 le pongo la variable longitud nada más, pero ya con la conversión, porque estoy convirtiendo ya del texto a número para poder realizar la multiplicación debida. Ok, gracias, profe. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda sobre este ejemplo? ¿Algo que quieran conocer, algo que quieran investigar o alguna propuesta que tengan? ¿No? Entonces, si no hay más, si no tienen más preguntas, más dudas, pues la siguiente sesión que vamos a tener, vamos a ver ya lo que son las sentencias de control. Sentencias de control tales como el while, el for, y también vamos a tener una pequeña introducción a lo que son las listas y tuplas. Pues bien, pero eso lo vamos a ver ya en la próxima sesión. Bien, voy a dejar de presentar. Y pues les agradezco su conexión y nos vemos aquí la siguiente clase. Que pasen una buena tarde.